onda, banda? Parece que estoy como que en un almacén, ¿no? De que aquí hago mis bombas. Hola, mucho gusto. Aquí estamos entrevistando a un hincha del PSG. Hola, hola. Disculpe, ¿qué va a hacer para las celebraciones de este campeonato de la Champions League, recientemente ganada? Vamos a destruir todo París. A la verga. Bueno, yendo un poco al tema, hace poco ganó el PSG la Champions League. Y bueno, hubo celebraciones un poco desmedidas. Destrozaron parte del estadio del Bayern Múnich, el Allianz Arena, y también hubo conflictos, ¿no? Con la policía alemana y demás. Y pues claro, ¿no? Las imágenes como que más potentes fueron las de París, donde pues hubo destrozos por todos lados. Entonces, pues bueno, dije, bueno, ultras, siendo ultras, o barras, como les digan en su país, ¿no? O hinchas, ¿no? Creo que en Brasil no recuerdo cómo se les llama, pero bueno, también tiene un nombre particular, o por lo menos en portugués, ¿no? Entonces yo pensé que se iba a quedar pues como eso, ¿no? Como altercados de ultras. Pero conforme fueron saliendo un poco más de noticias, un poco más de opiniones de la gente, especialmente en Twitter, que bueno, también, ¿para qué? Pero se empezó como que a forjar mi forma de ver el conflicto que estaba pasando en París, el tema del PSG, y la gente empezó como que a relacionar demasiado lo que estaba pasando con que las personas que estaban haciendo su desastre eran o musulmanes, mm, negros, morenos, africanos, del norte de África o qué sé yo. Cuando, bueno, en las imágenes pues hay un poco de todo, ¿no? No, o sea, son, esos sí jóvenes, eso es lo que se puede notar, un poco de todo, ¿no? Pero claro, como está este rollo, no sé, tengo una teoría, pero desde hace un tiempo está como que este rollo de la islamofobia, si es que existe ese término, que lo he notado muchísimo. O sea, yo siento de México, ¿eh? O sea, siento que aquí no hay islam, o sea, por lo menos no tengo ni idea de cuál sea la población islámica en el país. Creo que es poca, pero se habla mucho, o sea, se habla genuinamente mucho. Entiendo que en España, no sé, Europa en general, como que pues están más cerca, o sea, pues obviamente va a haber conflictos. eh, no, pero muchos de los que hablaban, claro, si mi red es mexicana, por así decirlo, pues la gente me va a llegar lo más cercano. Y mucha gente era como que Argentina o México, inclusive, de que hablando sobre, vean, cómo no pueden comportarse como personas, estos animales, que era como, no mames, güey, qué pedo. Entonces, bueno, salió todo este tema de la guerra cultural, ¿no? A ver, varias cosas. Algo que sí les puedo dar la razón a esas personas es el tema de la multiculturalidad. Ok, como que esa política que se intentó hacer en Europa, por lo que pude investigar, ya tenía un tiempo que se estaba como que intentando integrar como que este rollo de todos vivir en una sola nación. Y eso sí tengo que darles pues vaya, por su lado, darles la razón de que sí. O sea, sí falló las políticas de multiculturalidad, no puedo, no puedo pronunciar esa palabra, este, que pues fallaron, o sea, fallaron como política. Hay dos artículos muy interesantes que hablan sobre el tema. Investigué un poco más, pero creo que la mayoría de los artículos llegan a estas conclusiones. Em, pero claro, esta gente no llega a esas conclusiones. Dan por hecho que el problema es que son musulmanes, el problema es que son de otro país, el problema es que no son de aquí, cuando en realidad, pues esta gente, eh, algo que se menciona es que son tercera generación inclusive de gente que nació en Francia, o sea, sus abuelos o tal vez, sí, tal vez sus abuelos sean los migrantes, los que sí nacieron en estos países del norte de África y que llegaron a emigrar a Francia,
Mm, Entonces, claro, es la idea un poco extraña, ¿no? Y muchas de las cosas que hablan sobre los factores de la falla mencionan varios puntos. Por ejemplo, hay un artículo que le hacen una entrevista, ¿no? A una experta sobre este tema de multiculturalidad, que no sabía que había expertos en eso, pero Denise Haley, les voy a dejar en la parte de la descripción de dónde saqué esta entrevista, menciona que el problema es que se ha vendido como sociedades multiculturales e integradoras, pero en realidad nunca se tuvieron políticas multiculturalidad, de multicultural. O sea, ajá. Según Haley, esta política requiere cinco condiciones que no se dan en Europa: una regularización de los flujos migratorios a través de cupos de entrada coherentes con las necesidades del mercado laboral, la integración igualitaria de los integrantes en el mercado del trabajo, la de reducción de cualquier ideología étnica nacional, la garantía jurídica de los derechos de todos los residentes y la defensa pública de la igualdad de oportunidades. Y bueno, digamos que lo que menciona Haley es un poco más esta como violencia estructural que se hace por parte del Estado, que esto es un problema como que a una misma conclusión, es decir, sí, hay una violencia estructural, como lo menciona Haley, pero hay otro autor que se llama Alain de Bonois, disculpe si estoy pronunciando mal su nombre, que habla más sobre algo que se me hizo muy interesante. Es que el problema, digamos que no viene, es reducir demasiado este tema tan complejo a que es un problema de cultura, que es un problema de migración, que es un problema de que nos integran. Em, Más bien él habla de que, un poco contrario a lo que menciona Haley, pero creo que se puede como que llegar a un punto medio donde Francia, específicamente Francia, pero también meten en el mismo bolso a toda Europa que intenta hacer este trabajo. Más que nada el problema más grande es un problema de un sistema económico capitalista de mercado, em, que básicamente elimina el sentido de etnia, elimina el sentido de identidad, o sea, como tal, no existe ya, o por lo menos él habla de que no hay una identidad francesa fuerte. Entonces, digamos que las juventudes, al enfrentarse a una sociedad que primero se maneja pues por capitalismo, hay una individualidad enorme, pues se encuentran pues perdidos, se encuentran aislados, se encuentran solos, y como mencionábamos, son jóvenes de tercera hasta cuarta generación que nacieron en Francia, vivieron en Francia, crecieron en Francia, pero no se sienten franceses. O sea, se sienten más identificados con em, Marruecos, con Argelia, con Túnez, con cualquier país de sus antepasados, eh, porque eso sí tiene un sentido de, mm, de identidad, es decir, sí tiene un sentido de pertenencia, abrazarse a eso, o sea, tiene un color, a diferencia de, por ejemplo, ser francés. Algo que menciona que me pareció muy interesante es que en una zona de Francia, no recuerdo cuál, pero hablaba de que hay una iglesia, hermosa, gigante, y solamente ves turistas, ¿no? Ves solamente turistas que pues, no entienden muy bien qué hay adentro, muy pocos entran a rezar, este, y al otro lado de la calle hay una mezquita donde la gente pues comprende lo que es ser musulmán, lo que es rezar, lo que es es decir, no se está vendiendo, o sea, es algo de pertenencia, es un sentido que te da la religión, ¿no? En este caso. Y pues el mercado, el capitalismo, pues vaya, ha tomado esa como que identidad francesa. Y claro, si no hay una identidad, pues ¿por qué voy a respetar lo más cercano que tengo, como que a lo más cercano que es francés, que es el control, que es el Estado, policías y demás? Pues entonces, ¿por qué los voy a respetar? Entonces, bueno, eh, mencionando, o sea, este no es un tema de... O sea, quiero darles la razón en el sentido de que sí, hay una falla estructural, política, que fallaron tanto izquierda como derecha, o sea, esto no se trata
de izquierda o derecha, o sea, las dos han fallado, y estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con la entrevista no sé qué sea. Bueno, estoy de acuerdo con este señor en el sentido de que, pues, tanto izquierda como derecha han tenido sus fallas, uno como la derecha, siendo muy, rechazando todas estas ideas, queriendo expulsarlos, y la izquierda siendo muy hipócrita, siendo como que muy, sí, somos integradores, pero muy por el fondo y queremos que todos sean iguales y pero quítate tu lado religioso y demás, es como no va a funcionar así. Pero entonces no pasa por la idea de que, es que el problema es que son musulmanes. O sea, no, es porque no hay una integración real, no hay vaya, o sea, es si me segregas, pues voy a buscar dónde sentirme cómodo. Y pues es por lo regular, lamentablemente, no son lugares pacíficos, son lugares que se encuentran en violencia, como en este caso son los ultras. O sea, muchos jóvenes participan en estos lugares porque, bueno, sienten un sentido de pertenencia. Es decir, el mercado te vende cómo sentirte, entonces, pues algo también muy cercano que el mercado te vende, pues son los clubes. O sea, sientes pasión, sientes una cercanía, te sientes como que en familia, extrañamente, por un club. Es decir, hasta ese punto inclusive se ha quitado una identidad de que estás dispuesto a dar tu vida por un club de fútbol. O sea, tienen lo complejo que es este tema y reducirlo a que no, es que el problema es que son musulmanes. Cuando, ahora, para cerrar el tema aquí, eso. Estoy de acuerdo con la idea de que ha fallado la multiculturalidad, no porque sean musulmanes o no porque no se pueda convivir, sino más bien porque las políticas que se intentaron integrar no funcionan, o no las hicieron bien, básicamente. Y ahora bien, tampoco quiero decir esto como que, no sé, no los estoy justificando, simplemente quiero explicar que es un problema complejo, que, o sea, algo que me causa mucha curiosidad es que por lo regular esta gente causa un alboroto cuando pasa una de estas cosas. Es como, ay, no, pasa el mínimo conflicto, la mínima protesta, la mínima destrucción, y asumen que está destruido todo. Que no, ya cayó Occidente, no, tiren las bombas, todo se acabó, ya, el mínimo roce, no, vámonos todos. Cuando, no sé, o sea, no entiendo cómo no comprenden que en sociedad va a haber roces, va a haber conflicto. Es algo evidente, o sea, no sé, no entiendo cómo no pueden comprender que pues va a haber siempre conflicto, o sea, es inevitable, o sea, es cabrón. O sea, es como esta idea que la gente tiene de las relaciones que ha aceptado, o por lo menos yo he visto eso, que pues en las relaciones vas a tener conflictos, vas a tener roces, no vas a tener la misma opinión. E imagínate eso en una relación de dos personas que se atraen físicamente, emocionalmente, etcétera, etcétera. ¿Cómo quieres que en una sociedad de miles de habitantes no haya roces y problemas y conflictos? O sea, ponte a pensar en eso, o sea, pero bueno, ahora, esto, ¿qué tiene que ver con los ultras? Yo también tengo esa, esa duda. A ver, creo que el enfoque que le dieron a esta gente estuvo mal, porque si quieres ver una batalla cultural, o sea, algo real así, hubieras hablado de la cultura o se hubiese hablado de la cultura de los ultras. Esa cultura, esa forma de vivir, sí que es violenta. O sea, si quieres hablar de un problema serio, son los ultras. No que sean musulmanes, porque los ultras existen en prácticamente todo país donde hay fútbol. em, y vaya, o sea, creo que es que puedo hablar de tantos casos de violencia, o sea, que podría hacer un video solamente de los casos de violencia. Ah, ok, hablando de uno en específico, cuando fue lo de la final de Manchester United y Tottenham, que fue en Bilbao,
recuerdo que se hizo muy viral un video sobre un viejito que estaba como que vivía, o sea, era su casa, y con un palo empujaba a los, a los aficionados del Manchester United, para que no se subieran y hicieran su fiesta y su relajo. También hubo con peleas entre el Betis y el Chelsea, o sea, hay videos, hay una cuenta en Twitter que se llama Barras por el Mundo, creo que se llama, y es una cuenta muy buena de Twitter que te muestra, pues sí, o sea, problemas que hay siempre con barras, no con barras, no, no confundir. Bueno, con ultras, vamos a llamarla así, ¿no? Porque barras, pues sí, entiendo que suena como que raro, pero son ultras al final del día. Este, no. Bueno, el punto es, eh, también ha habido muchos problemas, o sea, para que vean que el problema no es tanto la etnia de estas personas, de los ultras del PSG. Por ejemplo, en Rusia, espérenme un momento. Por ejemplo, en países como Rusia existen ultras como, por ejemplo, del Club Zenit, que son ultranacionalistas, fascistas, neonazi, ese tipo de cosas, este, que son, o sea, profundamente violentos, o sea, siempre los están apaleando, es increíble. En Inglaterra, no hace mucho, entre los 70 y 90, hubo problemas por todo el país con sus hooligans, o sea, mm, y no eran poblaciones, qué sé yo, no significaban, apenas yo creo que había islámicos en esas poblaciones, o sea, tanto la rusa como la de Inglaterra. O sea, me explico, es decir, no es un problema de etnias, o sea, si quieres verlo como un problema cultural, en tal caso, habla sobre el problema cultural que tiene el fútbol con la violencia. Por ejemplo, en Brasil, Dios, Brasil, todos los partidos que tienen, siempre hay peleas. O sea, no hay y creo que es imposible ver un partido de Brasil y que en las noticias te salga, bueno, se mataron se pelearon, ¿no? Este, Argentina ni te cuento, la final del 2018 entre River y Boca se tuvo que jugar en Santiago, en España, porque la barra de River estaba peleando el camión de Boca Juniors. O sea, y en Argentina, pues supongo que es igual que un poco que en México, o sea, apenas hay musulmanes. Mm, México, oh Dios, el caso de México del partido de Atlas y Querétaro en el 2022, que vaya, o sea, fueron actos bastante violentos, em, que, bueno, o sea, sí, tampoco voy a comentar mucho sobre el Atlas Querétaro porque es algo muy sensible que vaya, fue fue un problema bastante serio. Si quieren ver noticias de eso, pues vaya, si son sensibles, los invito a que, o sea, el tema de ultras, pues sí, es un tema de violencia en general, pero creo que el de Atlas Querétaro fue algo que fue bastante, mm, fue muy violento, fue muy, muy, muy violento. Y claro, todos estas, digamos que hinchadas, ultras, etcétera, etcétera, son de distintas ideologías, distintos países. Hay, o sea, por ejemplo, no sé, si queremos ver al PSG porque tienen banderas de Palestina como izquierdas, porque son musulmanes, ok. Bueno, les invito a ver, por ejemplo, los ultras del Celtic, que son de izquierdas, son católicos, son, ¿sabes? O sea, todo lo contrario a los ultras del PSG y también hacen cánticos y tienen banderas de Palestina. Es decir, no pasa el problema de los ultras por su etnia, por su nacionalidad. Es un problema que, vaya, inunda prácticamente todos los países. Es más, el o sea, qué tan violento es que ya está, incluso hasta, ya tiene sistemas. Por ejemplo, recuerdo haber visto un video del canal del Bowser, que hablaba sobre los orígenes de como las barras de México. Y se me hizo muy curioso porque una de las primeras barras, en México, digamos que no existía como este tipo de cántico violento, vaya, todo esta forma de violencia hasta que en los 90, Pachuca, Grupo Pachuca,
mandó a traer de Chile a una barra muy conocida de allá, de Colo Colo, que se llama la Garra Blanca, este, que vino a traer pues como que una escuela, una escuela de cómo ser barra, de aguantar, de tirar, de los trapos, de toda esta cultura, ¿no? Del barra, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, si quieres hablar, o sea, es que insisto, o sea, si quieres hablar de algo cultural, de una batalla cultural, si quieres, pues ahí lo tienes, tienes el tema de los ultras, pero no, esta gente por su racismo interiorizado y su xenofobia, pues prefieren hacerlo simple y decir, bueno, es que el problema es que son musulmanes. Y es como, dude, o sea, no, esa gente nunca ha visto fútbol, no le interesa el fútbol. Si supieran de, o sea, qué tan grande es esto, o sea, no pensarían que el problema es eso. Porque aparte, estas organizaciones, pues no son con fines de lucro. Es decir, se financian dependiendo cada país es distinto con sus tipos de financiamiento. Algunos son como que más, el club no les da nada y es una organización más propia de las barras. Em, Algunas sí son financiadas por la misma, por el mismo club, otras veces son estado y club. ¿Y esto por qué? O sea, porque, o sea, si son tan violentos y todos, si son tan, hacen tantos desastres, hacen tanto show, entonces, ¿por qué los mantienen? Bueno, aquí está una situación muy interesante. Los clubes, digamos que pasan por algo muy interesante, y es que, en primer lugar, ellos hablan de que les da ambiente. Es decir, los clubes necesitan de estos grupos un poco para que den ambiente, den vida a los partidos, porque también es una forma de vender, o sea, es una forma de que a los patrocinadores, no sé, de que vean, miren, nuestro estadio está vivo, o sea, a la gente le encanta, grita, baila, que se escucha bien, ¿no? O sea, tú ves eso y te impresionas, ¿no? Ves, no sé, la afición del Dortmund, por ejemplo, te impresionas de ver cómo, se organizan, ¿no? Para hacer esos tifos y todas esas cosas maravillosas que hacen. Em, También funcionan como grupos de choque, grupos de presión. Es decir, ha pasado mucho que no es raro ver a estos grupos como que en ciertas divisiones políticas o inclusive por ellos mismos. O sea, tampoco tiene por qué ser todo un entramado político, ¿no? O sea, puede que ya como organización pues, tú puedes contratarlos o puedes decirles, oigan, ustedes que ya están organizados, vayan a hacer esto, a hacer presión en X o Y lugar. Por ejemplo, no tengo pruebas, no sé por qué se organizaron las barras en Argentina cuando fueron unas protestas de los jubilados en Argentina, pues muchas hinchadas fueron a apoyar pues, a los jubilados, ¿no? Y a pelearse contra la policía. Em, pero bueno, o sea, funcionan también como grupos de choque. Em, y muchas veces están como que muy incrustados porque, claro, son grupos ya tan violentos también que funcionan como mafias. Entonces, son tan violentos que como que claro, mueves un avispero, lo quieres quitar, pero no sabes, si no tienes un control sobre eso, pues te van a terminar picando, te van a terminar eliminando. Eh, y bueno, y sí sé que sí se puede solucionar el tema de los ultras, pero no se elimina del todo, porque es algo como que, claro, no es tan sencillo, no es como, por ejemplo, en Inglaterra lo que se hizo pues fue un control total en los estadios. O sea, limitación a esta gente, enciérralos, si estás vinculado o no con algún ultra, vas para la cárcel, ya no puedes entrar, multas, etcétera. Y digamos que eso funciona. El detalle es que muchas de estas poblaciones, y esto es cierto, por lo regular, pues son poblaciones trabajadoras, es clase trabajadora, es gente que por el mismo tema que mencionamos anteriormente sobre esa exclusión social, esa marginación, claro, la gente encuentra en un club pues ese vínculo, esa tribu, ese sentir, ¿no? Sentirse parte de algo. Y lo encuentra en los clubes, porque el mercado, pues eso es lo que les ofrece. O sea, tu país, tu nación, poco te va a ofrecer.
Eh, Tu familia, pues, si es una familia fuerte, si es una familia integrada y demás, pues, ok, qué bueno, o sea, puede que no entres en estos grupos, pero claro, si eres una familia disfuncional, un estado que te abandona, pues mira, amigo, o sea, yo voy a buscar otra forma de encontrar cómo integrarme. Y lamentablemente te encuentras con estas situaciones donde, pues bueno, la gente se une a hinchadas y a ultras. Pero bueno, mencionar esto, o sea, que el problema de París, puedo entender que sí, de alguna manera tenga que ver con pues, la batalla cultural y demás, pero entra más por un tema de ultras. Ya si hablamos de otras protestas donde pues hubo musulmanes y demás, bueno, ya ese es otro tema. Pero específicamente este tema, pues pasa más por un tema de ultras, pasa más por este tipo de problemas. Entonces, si quieren analizar y decir que esto es una batalla cultural y lo que tú quieras, no pasa por ahí, pasa porque son ultras. Pero bueno, creo que, pues bueno, dije todo lo que quería decir. No sé si dejé algún punto suelto. No, creo que no. Es que estaba revisando mis notas. Este, mm, pues sí, mencionar eso, ¿no? O sea, que se les interesa el tema de los ultras, que en sí mismo es un gran tema. O sea, no pasa ni siquiera por tener que ver fútbol. O sea, puedes ver nomás el tema de los ultras. Hay un video de la Filmoteca Maldita muy buena que habla sobre fútbol, y habla sobre cómo, sí, en parte sí es cierto, ¿no? El deporte se ha convertido en algo más violento. Hablaba sobre cómo, son pocos los deportes que tienen tantas alusiones a la guerra, ¿no? Como la batalla de la guerra del partido de la muerte y su puta madre. Me gustaría que también, si pueden ver ese video, muy interesante sobre el fútbol. Y si no les gusta el fútbol, pues no trata sobre fútbol, o sea, en sí el deporte. Que a mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, me gusta mucho el fútbol. Em, pero bueno, creo que si te termina interesando mucho el fútbol, pues termina interesando también estos temas, que son muy, muy interesantes. Entonces, bueno, eh, sí, dejar eso claro. O sea, no sé, podría finalizar con que sí, considero que puede que haya roces con el tema de que haya musulmanes, que haya problemas de roces y demás, pero que no les ganen su racismo, por favor, chicos. Por favor, por favor, que no les gane su racismo, que gane su razón. Bye.